sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Se sufre por amor, se sufre por muchas razones. Pero el sufrimiento en esta tierra, como muchas veces hemos compartido, es necesario. No nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, pero al fin y al cabo el sufrimiento es lo que va moldeando nuestro carácter. Amén. Hoy he titulado la enseñanza de hoy: el carácter que agrada a Dios. No el carácter que le agrada a mi esposa o a mi tío, sino el carácter que agrada ¿a quién? A Dios. ¿Qué es el carácter? El carácter es la manifestación de lo que estamos llegando a ser. Pablo decía: yo quiero tener la estatura de mi Señor. Ese es el carácter, el proceso de lo que Dios quiere que seamos. Un hombre conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nos convertimos a Cristo, comienza una transformación en nuestras vidas. Comienza una transformación. Usted recibe a Cristo y comienza una transformación. No es que se transforma de una, no, comienza ese proceso de la transformación de los pecados que usted deja atrás, los vicios. Si era vulgar, ya no es vulgar. Se rompen maldiciones generacionales. Comienza ese proceso de transformación. Pero el Espíritu Santo tiene que tratar en todo tiempo con nuestro carácter. En todo tiempo con nuestro carácter. Entonces, si como creyentes queremos agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios en esta mañana? Dos, ese es el problema. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en esta mañana? Escuche, no se trata simplemente de convertirme y punto y ya. Se trata de transformarnos poco a poco para poder agradar a Dios. Entonces, como creyente, si queremos agradar a Dios, nos es indispensable, mire la palabra, indispensable, afirmar nuestro carácter. Afirmarlo, en otras palabras, madurar ese carácter, un carácter maduro. Y eso tiene que ver también con nuestro corazón. Y así, de esa manera, cuando logremos esto, tomaremos decisiones correctas en nuestras vidas, decisiones constantes en nuestras vidas, ya que el fundamento del carácter es la integridad. Dios desea que nosotros seamos íntegros. No solamente personas que se congreguen y digan: yo soy un hombre que voy a la iglesia, no, sino que lleguemos a ser hombres íntegros. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, que seas un hombre que tengas temor de Dios, que seas un hombre que vayas creciendo y dando buenos frutos. Amén. Entonces, cuando agradamos a Dios hay una diferencia muy grande. Hay personas que logran conseguir cosas grandes, pero no logran mantenerlas porque no agradan a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Acuérdense, Saúl, el primer rey de Israel, ya hemos predicado muchas cosas sobre ellos. Y David, el segundo rey de Israel. Dios lo quitó, porque Dios pone reyes y también ¿qué? Los quita. En otras palabras, Dios te puede dar una tremenda bendición, como también te la puede quitar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tal vez tu carácter no es el apropiado ni agrada a Dios. Saúl tenía problemas con su carácter delante de Dios. Entonces, por eso este versículo es muy importante. Dice: Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero
que haga. Entonces, en este versículo podemos ver cómo Dios da un gran tributo a David, un gran tributo, un líder con un corazón conforme al de Dios. Tanto así que David está en 66 capítulos de la Biblia. Es increíble. Ahora, ¿fue perfecto David? Todos sabemos que ¿qué? ¿Fue perfecto? No, ninguno somos perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Amén. Pero eso no quiere decir que por eso nos vamos a quedar como estamos. Oído, iglesia, es indispensable madurar. Es indispensable crecer. Crecer en todas las áreas para poder agradar a Dios y poder seguir avanzando. Ahora, ponga atención. Yo creo que en todos nosotros hay un David. Estoy convencido de eso. Hay un David con muchas fortalezas. Todos ustedes tienen muchísimas fortalezas, pero también tenemos muchas fragilidades, muchas debilidades. Por ejemplo, una de sus fortalezas, la de David, fue ser tremendo líder. Fue excelente casi en todo, con excepción de que no cuidó debidamente a aquellos quienes habrían de heredar su trono, sus hijos y esposa. Fue tremendo líder. Hay personas que son tremendos negociantes. Hay personas que son tremendos hombres diligentes, pero no cuidan a sus hijos, no cuidan a su familia. Y el carácter de ellos es indispensable para que Dios continúe haciendo esa buena obra que comenzó. Entonces, aunque David no fue perfecto, a pesar de todo, David es el prototipo de carácter según Dios. Increíble. Aunque David no fue un hombre perfecto, es el prototipo del carácter según Dios. Tanto así que Dios lo usa como símbolo de Cristo. Entonces, analicemos algunos aspectos de su vida para ilustrar el carácter según Dios. Por ejemplo, David tenía el carácter que agrada a Dios aún en tiempos de aflicción. Yo no sé si hoy en esta mañana alguien está pasando por tiempos de aflicción. Mucha gente cuando llega el tiempo de aflicción dice: ¿y por qué? ¿Por qué me pasa tantas cosas? Y entre más usted se canta esa cancioncita, ¿y por qué? Dios va a seguir trabajando en usted con la aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción, cuando estamos en aflicción, es lo que verdaderamente se sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos pasando por el dolor, es lo que verdaderamente se sabe qué es lo que hablamos. Es lo que verdaderamente nos identifica o identifica el grado por donde yo voy. Dice Primera de Samuel capítulo 22 del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Es impresionante. David está pasando por un momento que duro. Está pasando por un momento que difícil. Estaba pasando de la fama inmediata. Acuérdense, lo tenían como tremendo héroe, que fue el que mató a David. Y pasa de un momento a otro de la fama inmediata a una prueba tremenda, a una dificultad tremenda. Se había acabado de casar también con la esposa, con la hija del rey Saúl, Mical. Y pasa del matrimonio al desierto. Pasa de una vida social
a tener que esconderse de los peligros de los filisteos y amenaza por aquí. Triste, solo, doloroso, deja su vida cotidiana. Y a pesar de estar disfrutando, él decía, podría decir, yo debería estar disfrutando mi triunfo, está viviendo como un fugitivo y por tiempo indefinido. No podía ir a su casa, no podía ir donde el sacerdote Samuel, no podía ir donde su amigo Jonatán, no podía ir ni a la casa de Dios. Estaba en el desierto, estaba pasando un momento difícil. Por eso Dios le permite a él entrar a la cueva de Adulán. A la cueva de Adulán. ¿Qué significa la cueva de Adulán? Significa el refugio de Dios. Pero la cueva de Adulán no era su refugio. Su refugio era Dios. Muchos de nosotros estamos pasando por la cueva de Adulán. Dificultades, tristezas, incertidumbre. Pero hoy tú tienes que entender que Dios en su infinita misericordia te permite andar por la cueva de Adulán, pero no para que entiendas o creas que ese es tu refugio, sino para que sepas que en medio de tanta dificultad nuestro refugio es Dios. ¿Alguien lo cree? Entonces, vuelvo y repito, sabemos qué clase de carácter tenemos solo hasta que somos exigidos y probados. Este era el carácter de David en los accidentes e infortunios. David tuvo que huir a pesar de ser rey legítimo. Ya estaba ungido, ya Dios lo había escogido, pero con todo y eso estaba pasando por grandes dificultades. Muchos de ustedes ya tienen la promesa ahí, muchos de ustedes, es más, ya tienen la bendición ahí, pero todavía están pasando por un proceso de pruebas. Y ahí es cuando muchas veces nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Es para que entendamos que hay momentos en que decimos, yo tengo un carácter fuerte, pero cuando en realidad tenemos un carácter débil. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues no podemos refrenar nuestras emociones. ¿Cómo te das cuenta que tu carácter no es un carácter fuerte, un carácter firme? Cuando no puedes refrenar tus emociones ni mantener en calma en las dificultades. Por eso el Señor nos dice que por nada estemos afanosos. Pastor, pero no está viendo la dificultad que yo estoy viviendo. El Señor te dice, por nada estéis afanoso. Pero si usted no ve los problemas tan grandes que yo tengo, el Señor te dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿por qué estoy afanado? Estás afanado porque Dios está tratando todavía, está en proceso nuestro carácter. Entre más firme sea nuestro carácter, mucho más tranquilo vas a vivir. Entonces, ¿qué podemos aprender de David? David estaba, como decimos nosotros, en la inmunda. David en este momento estaba ¿qué? En la escoria. Pero David, a pesar que estaba en la escoria, fue hecho jefe de la escoria. A pesar que está pasando por un mal momento, un momento difícil, él sigue siendo líder, sigue siendo un hombre ungido por Dios y se hace jefe de la escoria. Aló. En otras palabras, lloró, pero no se dedicó a llorar. No hay ningún problema en que tú llores cuando estás pasando por dificultades, pero si hay un gran problema, que te dediques nada más a llorar. David no se dedicó a llorar, sino a formar un ejército, a formar unos líderes. David no llegó a la cueva y dijo, bueno,
aquí me voy a rendir, voy a poner en esta cueva, pues voy a poner un televisor ahí y hay una camita y hasta que Dios me recoja. No. Él llegó a la cueva, pero nunca quitó su vista del palacio. Nunca quitó su mirada de las promesas de Dios. Nunca quitó su mirada de lo que Dios le había prometido, sino que se aferró y abrazó la promesa que Dios le ha dado. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que siente que todas las promesas se le han ido de las manos, pero Dios te dice: no te quedes a vivir en la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es de paso. Es de paso. Sigue mirando tu promesa. Sigue creyendo en lo que yo te he prometido. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú sientes que hoy no tienes fuerza, ay, que te quieres morir, que estás desesperado, tráigame un guaro. Ay, Dios mío. Es porque tú nunca buscas el consuelo de Dios. Aló. Hay gente que no busca, no acciona, no es diligente con el consuelo de Dios, pero se la pasan como unos hambrientos buscando el consuelo en los hombres. Ayúdenme. Ay, estoy en la cueva de Adulán. Estoy en dificultad. Dios te dice: yo soy tu consolador. Yo soy tu Dios. Yo soy el que peleo por ti. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te prospero. Yo soy el que soy. Ese es un carácter de un hombre de Dios. Creer que para él todo es posible. Ese es el carácter de un hombre que depende de Dios. Ese es el carácter de un hombre que agrada a Dios, porque es un hombre valiente, porque es un hombre guerrero. Sí llora, sí se cae, sí, pero se levanta en el nombre de Jesús. Es un hombre que agrada a Dios porque está lleno de fe, porque abraza las promesas. Es un hombre que si aún está en una mesa y se siente el mismo Judas en la misma mesa que él se sienta, él no pierde la tranquilidad, porque sabe que Dios está con él. Por eso David tenía el carácter que agradaba a Dios. No era un hombre perfecto, cometió errores, pero era un guerrero. Dios pregunta: ¿cuántos guerreros hay en la casa de Abba en esta mañana? Alguien si lo cree, levante sus manos y déjela arriba. ¿Cuántos están pasando por la cueva de Adulán, pero dice: de esta me levantaré con la mano poderosa de mi Dios? Este gigante hoy caerá en el nombre del Señor. No serán mis fuerzas, serán las fuerzas del Todopoderoso. Señor, perdóname. Alguien tiene que decirle a Dios en esta mañana: perdóname, porque si la cosa está maluca, está bien maluca, pero tú sigues sentado en tu trono. Tú no me has dejado, tú no me has desamparado. Por lo tanto, Señor, yo no voy a tener un carácter de cobarde, sino un cobarde de valiente, porque tengo en mi corazón al que todo lo puede. Entonces, David tenía el carácter que agrada a Dios. Número uno, porque aún en las dificultades mantenía firme. Y número dos, porque
en tiempos de prosperidad y abundancia, era un hombre de admiración. ¿Sabes? Pónganme atención, amados hermanos. Hay gente que cuando llega la abundancia, era mejor que hubiesen seguido en la escasez. Qué boletas. Y saben, nosotros somos muy buenos para decirle a Dios, bendíceme, y no tiene nada malo. Prospérame, Señor. Pero sabes, es importante el carácter que agrada a Dios, aún para ser prosperado y vivir en abundancia. David fue ungido rey. Imagínate, ¿fue ungido qué? Rey. ¿Y qué era un rey? Era como un semidios. Pero él entendía que no era un semidios, porque solamente hay un Dios. Ya había sido ungido rey. Pero ¿qué pasó? Después de ser ungido rey, al día siguiente fue rey. Tuvo que esperar ¿cuánto? 13 años. 13 años tratando de agradar a Dios. Tuvo que esperar para que ese sueño, esa promesa se cumpliera. Yo no voy a decir quién tiene hoy sueños rotos. Yo no voy a decir quién de pronto está esperando esa promesa de Dios o cuántos años llevas esperando esa promesa de Dios. Pero muchos se han preguntado, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser tan fácil? Me dieron la promesa y ya. Bueno, amados, con frecuencia no estamos preparados para enfrentar la abundancia. Yo sé que muchos me van, si me quieren ya de pronto no me van a querer mucho, pero aquí Dios va a hablar hoy. Dígale que está a su lado, Dios va a hablar. ¿Cuántos queremos ser prosperados? A ver, ¿cuántos? Mejor dicho, ¿quién no quiere ser prosperado? ¿Quién se siente orgulloso de ser pobre? Pobre. No, seríamos unos grandes mentirosos. ¿Cuántos queremos ser prosperados en todas las áreas? Todo. Pero ¿por qué hay que esperar? Dios se toma el tiempo de prepararnos primeramente antes de que esa bendición llegue a tus manos. Aló. Cuando la bendición es de Dios, no llega ahí de una. Pasan muchas cosas. Dios se toma su tiempo, porque Dios es cuidadoso. Él está más interesado en tu carácter que en tu comodidad, que en una casa, que en una economía, que en una empresa, que en un ministerio grande. Dios está más interesado en el carácter de Dios en tu vida que en que tú tengas muchas cosas. ¿Aló? ¿Alguien dice amén? Entonces la mayoría de las veces, cuando alguien nunca ha tenido nada, ¿quién se le aguanta sus ínfulas? ¿Está conocido alguien, lo que decimos nosotros, caranga resucitada? Un man que nunca ha tenido nada y de pronto de un momento a otro corona. ¿Quién se aguanta sus jactancias? Esos hermanos que lo único que han tenido es una cartera que se parece a la cebolla, que cuando abren los hace llorar porque nunca tienen un peso. Las que tienen cartera de cebolla siempre lloran, siempre están arrancadas, pero de un momento a otro, chucum, ¡pum! Tremendo puesto. Wow, la gerente del banco tal. Uy, ¿quién se los aguanta? Se vuelven peligrosos. Eso es como un enano con machete, hermano. Peligroso.
Dios no quiere bendecir a nadie para que se vuelvan peligrosos, sino para que sean de bendición. ¿Alguien está aquí? Entonces, si usted no tiene un carácter maduro, la mayoría de nosotros vamos a decir: no, que va, si Dios me bendice a mí, no, mejor dicho, ¿qué no haría yo por la gente? Esa es la carreta de todo que consigue plata de un momento a otro. Yo los he conocido y se vuelven bien vanidosos. Solamente Dios te entrega la responsabilidad. Escucha lo que te estoy diciendo, de entregarte lingotes de oro. Cuando hablo de lingotes de oro, estoy hablando de un hombre que Dios bendice con un gran ministerio, Dios bendice con una gran empresa, con un gran matrimonio. No importa la promesa que tengas, cuando tu corazón es un corazón humilde y agradecido, que tengas lo que tengas o seas lo que seas, nunca vas a olvidar quién fue el que te bendijo. Porque de otra manera se sufre de amnesia total. La mayoría de personas que Dios bendice no vuelven a buscar a Dios. La mayoría de desempleados que van a una iglesia, cuando Dios les busca empleo, no vuelven a congregarse. La mayoría de personas que Dios bendice con cosas materiales ya no tienen tiempo para las cosas de Dios. Eclesiastés capítulo 10 versículos 16-17. Ay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Ay, hermano, yo no sé usted, pero yo he visto gente que de un momento a otro le dan un puesto muy importante y se mantenían en burro, cogiendo buses, caminaban y ahora solo quieren andar en helicóptero. Y uno se ríe, pero es bíblico. Y uno cuando no tiene nada, uno dice: yo soy muy humilde, pastor. No. Hasta que te toca la avaricia. Hasta cuando tú dices: no, es que esto lo construí yo me jodí. Es que yo me rompí el lomo. Pero tú no ibas a bendecir a tu familia. No, mi familia tiene que aprender a ganarse la vida. Es que yo. Mi amado hermano, hasta para ser próspero en esta vida, hasta para ser bendecido en esta vida, usted necesita el carácter de Dios. Dice Proverbios 19:10. No va bien con el necio vivir entre lujos. No va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. Wow. Entonces David se demora 13 años para que lo sienten en el trono. Ya era ungido, pero se demora 13 años para que lo sienten en el trono. Pero aún cuando lo sientan en el trono y hay bastante prosperidad y bastante abundancia, sigue siendo probado y tratado su carácter. Aló. O sea, en otras palabras, tu problema no se acaba cuando se cumple la promesa. Sigue el trato de Dios siempre. Siempre Dios está tratando tu carácter. Dice 2 de Samuel capítulo 18 versículo 33. Entonces el rey se turbó cuando se enteró lo del hijo y subió a la sala de la puerta
y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y en 2 de Samuel 19, versículo 1 dice: avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Mira, otro hubiese dicho: qué bueno que le dieron de baja a mi hijo, estaba muy loco. No, hoy, ¿cómo así que me quiere quitar el trono? No, porque David sabía que las cosas se usan, no se aman, pero las personas se aman y no se usan. Infortunadamente muchas personas viven lo contrario, aman las cosas y usan a las personas. Entonces por eso dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Esto lo escribió ¿quién? Salomón. Salomón, no me malentienda, yo no estoy aquí predicándoles a ustedes la doctrina de la pobreza. Lo que les estoy predicando a ustedes es que tú no puedes ser feliz o esperar ser feliz porque eres rico o eres pobre, porque el gozo tuyo siempre vendrá de Dios. Aún estando en la cueva de Adulán, o estando en un Mercedes-Benz, o viviendo en la Casa Blanca allá en Washington al lado del presidente, tu felicidad y tu gozo siempre será Dios. David siempre contó con Dios. Esas siempre fueron las fuerzas de David. Amén. Entonces, la riqueza no compra el contentamiento, amados hermanos. Yo no sé si alguien tiene que escuchar esto. Por favor, por eso le digo, la riqueza no va a comprar tu contentamiento. Es que si yo fuera más rico, mi esposa me amara más. No, si tú fueras más rico y si tu esposa no te ama, te usará más, pero no te amará más. Las riquezas no te llenan. Solo Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón. Número 3, David tenía el carácter que agrada a Dios aún en tiempos de enfermedad. Wow. Todos nos vamos a enfermar en algún momento de la vida. Por muy sano que seamos, en alguna área nos vamos a enfermar. Y algo muy cierto, hermano. O sea, yo no quiero, y yo sé que hoy estoy tocando áreas que a usted no le gustaría que le dijesen, pero son bíblicas. Todos nos vamos a morir. Esa persona que tú tienes a tu lado, tarde o temprano, no sabemos quién se va primero, pero todos nos vamos a tener que despedir tarde o temprano. Y créeme, cuando llegan esos momentos es cuando tú más necesitas el carácter de Dios. Por eso es importante pedirle un carácter que agrade a Dios antes de que esas personas fallezcan. Si es tu mamá la que fallece, que el día del funeral tú puedas decir: bueno, mi carácter con mi madre no fue perfecto, pero yo la amé, hice lo posible por ella. Nosotros vivimos muy folclóricos. Hay veces, con todo respeto, somos muy necios. Creemos que vamos a tener a la persona que tenemos al lado toda la vida. Y si es joven, peor. No, usted apenas está comenzando la vida. Si Dios quiere. Entonces, una persona que tiene el carácter de Dios, cuando se enferma la familia, no vive en desesperación. Ese es el peor error que tú puedes cometer. Vivir desesperado, ya no quieres vivir, no. Sino que en ese momento tú tienes que luchar por la salud de esa persona que amas. ¿Cómo luchamos nosotros los cristianos? Pues primeramente poniendo nuestra confianza en Dios.
Cuando el hijo de David y Betsabé enfermó de muerte, David tenía toda la plata para pagar los mejores médicos. Pero él sabía que los médicos, con toda la ciencia y la tecnología que hoy puedan tener, hay un momento en que los médicos no pueden hacer nada. ¿Qué hizo David? David rogó a Dios. David ayunó, pasó 7 noches clamando por la salud del hijo que estaba enfermo, luchando con fe y creyendo en la sanidad divina. ¿Alguien cree en la sanidad divina aquí? ¿Alguien cree que Dios puede sanar? Sí. Pero les tengo que decir esto también. Cuando la fe se entiende y se utiliza apropiadamente, tiene resultados maravillosos y extraordinarios. Aunque David sabía que Dios podía salvar a su hijo, también cuando su hijo murió, también su carácter le enseñó de que Dios es soberano. No se cargó con Dios. No dijo: Dios, pero yo que te oré, que puse mi fe, ¿cómo me haces quedar mal? No. Entendió que Dios es el autor de la vida. Y también entendió que su hijo había muerto porque Dios se lo había dicho también, por consecuencias del pecado. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que entender que aunque le pidamos a Dios, pueden ser consecuencias del pecado. ¿Aló? ¿Alguien me está oyendo? Y por mucho que le pidamos a Dios, que debemos de hacerlo porque es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, debemos de entender que Él es un Dios también soberano. Y eso es usar bien nuestra fe. Mi fe no debe ser usada como muchos cristianos que nada más la usan para que Dios les dé carro, casa y beca. Mi fe debe ser usada para poder decirle a Dios: Señor, pase lo que pase en esta vida, tú eres mi Rey, mi Dios, mi Señor soberano, y todo lo que tú haces es perfecto. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere un pariente enfermo. Pero ¿cómo fue su actitud cuando se dio cuenta que su hijo había muerto? Primero tenía una actitud poco hostil, grosero, trataba mal a sus criados, lo veían mal. Pero dice la palabra de Dios en 2 Samuel: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus criados: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Wow, wow. Yo deseo tener ese carácter, porque yo creo que de las cosas más amargas que le pueden pasar a un ser humano es tener que enterrar a sus hijos. Pero más que una riqueza, porque todo en esta vida cansa. El que ha podido disfrutar de buenos carros sabe que eso no los llena.
El que ha podido viajar sabe que es rico y tú viajas, pero después el que ha podido comer en los mejores restaurantes, llega un momento que dice, pero ¿y a dónde comemos hoy? Porque el ojo del hombre no se llena, al hombre no lo llena nada. Pero sabes, tener el carácter de Dios, de uno poder decirle a Dios, Señor, esto no es lo que yo quería, Señor, pero ya, esa fue tu decisión. Estaba 7 días en el piso, mal geniado, preocupado, orando. Y cuando su hijo muere, entonces se pone, Dios, ¿y para qué me sirve ser rey? ¿Para qué me sirvió arriesgar mi vida cuando maté al gigante y tanto desierto y tanto dolor? No. Él se postró y adoró a Dios. Se levantó, se ungió, se limpió, adoró a Dios y después dijo, sírvanme. En otras palabras, la vida sigue. El dueño de la vida es Dios. Y en los peores momentos de tu vida, lo que más vamos a querer es tener el carácter que agrada a Dios. Poder decirle a Dios, Señor, he llorado mucho, me duele mucho tu decisión, pero pase lo que pase, yo te voy a seguir adorando. Pase lo que pase, yo me tengo que levantar para seguir cumpliendo la tarea que tú me has dado. Así que hoy, Padre precioso, yo te pido en el nombre de Jesucristo que comiences, Señor, a llenar a cada quien que esté pidiendo. Alguien hoy tiene que pedirle a Dios, Dios mío, lléname de ti, Señor. Lléname de tu fortaleza, Señor. Enséñame a ser un hombre de oración, Señor. Enséñame a ser un hombre que depende de ti, que lee las escrituras, que tiene comunión contigo, que se congrega, Señor. ¿Para qué? Para tener herramientas, Señor, para poder tener el carácter que te agrada a ti cuando llegan las dificultades, las adversidades, las aflicciones, los días tristes, pero también para tener el carácter, Señor, que tú deseas cuando llegan todas esas bendiciones y esa prosperidad. Porque yo sé que en medio de este dolor, que es una prueba, algo grande viene para tu vida. Yo lo puedo discernir en mi corazón. Si tú dependes de Dios, tú siempre puedes levantar tus manos y decir, algo grande viene para mi vida, porque sé que los planes de Dios para mi vida son maravillosos. Así que levanta tus manos y ya llora lo que tengas que llorar. Sécate, levántate, arréglate, báñate, úngete y adora a Dios. Adora al Señor. Bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre del Dios Todopoderoso. Dáselo bien fuerte. Dáselo bien fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Porque este dolor va a pasar y vendrá la fortaleza, vendrá la bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Alguien diga amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.